y todos bienvenidos a esta mesa redonda. A nombre del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, les quiero dar la más cordial bienvenida. Y bueno, pues también quiero agradecer la presencia aquí del doctor Pablo Ramírez, quien va a ser nuestro conferencista del día de hoy. Brevemente, nada más les diré que el doctor Pablo Ramírez es investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África y también es coordinador del módulo del sudeste de Asia del Diplomado en Estudios sobre Asia del mismo programa. Pablo también es profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y bueno, cabe destacar que él ha realizado estudios precisamente en Tailandia. Y, eh, ¿Cuántos años has estado por allá, Pablo? ¿No tiene? 5 años, sí. 5 años has estado por allá, entonces tiene una amplia experiencia precisamente en todo lo que es la cultura de esa región de Asia. Entonces, sin más, le voy a dar la palabra a Pablo. Entonces, procuraremos que sea de unos 30 minutos más o menos, Pablo, para que al final, 35, para que nuestros asistentes puedan hacer alguna pregunta o plantear alguna inquietud. Perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Y hoy vamos a hablar de un tema, pues bastante conocido en Tailandia, un poquito más, un poquito menos afuera, que son los tatuajes sagrados tailandeses o los takyans, que pues mezclan justamente la tradición budista con pues la estética de los tatuajes, ¿no? Entonces, tradicionalmente se usan unas varas de metal afiladas y manualmente se van tatuando pues unos diseños bastante intrínsecos con diseños tradicionales que pueden ser ya sea de origen budista, ya sea de origen hinduista y también mucho texto en Khmer, que es básicamente el idioma de Camboya. Y estos textos cambian con dependiendo de qué maestro tatuador haga cada tatuaje, ¿no? Estos textos representan básicamente incantaciones mágicas de protección o que son puestas para intentar invocar algún tipo sí, pues básicamente de protección por parte de este tatuaje. Y bueno, tradicionalmente estas varas de metal pues tenían una sola punta, ya hoy en día, como pueden ver en la imagen de aquí, las puntas son intercambiables para que justamente pues no haya riesgos de contagio, pues, de enfermedades o cualquier tipo de cosas, pues, son desechables, aunque no hay ningún caso de enfermedad o de contagio de enfermedad a través de los tatuajes, ¿no? Porque la perforación de estos tatuajes no llega a ser tan profunda como cuando uno se tatúa con una máquina mecánica. Entonces, ¿qué es Sak? Sak tradicionalmente significa tatuaje y Yant son justamente pues estos diseños, estos sagrados impregnados de salmos budistas y diagramas mágicos, ¿no? Entonces aquí tienen algunos diseños muy conocidos de los cuales pues vamos a hablar un poquito más adelante. Hay una larga tradición de tatuajes en la región asiática. De hecho, la tribu Iban de Borneo tiene este dicho que dice: un hombre sin tatuajes es invisible a los ojos de los dioses. Y podemos ver que, bueno, ya son pues casi 1200, 1400 años en los que ya se ven ciertos diseños en toda la región, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tienen diseños de estas tribus indonesias, malayas, que son pues generalmente unos diseños bastante sencillos, casi con formas de flores o de estrellas, y generalmente van en todo el cuerpo, ¿no? ¿De dónde vienen los tatuajes del sureste de Asia? Las primeras ¿cómo decir?, referencias que encontramos son a través de escritos chinos de la dinastía Qing, en donde se atribuyen a las tribus Lue y Yue de Vietnam estas referencias, ¿no? Entonces a ellos se les llamaban los Bai Yue. Yue después, Bai es 100 y Yue después acaba siendo el ideograma que utilizan para referirse a Vietnam y Yunnan.
Entonces, en estas regiones, ellos se encuentran con dos tribus en donde los hombres estaban completamente tatuados como con unos shorts que básicamente iban de la cintura a la planta de los pies y con diseños representativos para ellos de demonios o serpientes del río, ¿no? Entonces aquí ya hay gente que empieza a pensar, bueno, a lo mejor estas serpientes del río tienen que ver con la leyenda budista del Naga, que es esta serpiente que protege al Buda cuando está a punto de llegar al nirvana, a la iluminación, cuando empieza a llover, pues esta serpiente se pone encima de él y lo tapa, ¿no? Para que no se distraiga con la lluvia. Entonces creen que de ahí puede venir ya esa primera eh, acercamiento, ¿no? De los tatuajes. Y aquí hay una pequeña estatuilla que se encontró en esa región. Más a detalle, aquí está la región de Van Lang, de ahí es donde venían estas tribus, y aquí tienen una foto del siglo XVIII, me parece, donde se ven los diseños tradicionales y estos shorts tatuados, ¿no? Que tenían en la región. Entonces, conforme llega el budismo, también ya a partir del siglo XII, vemos que los tatuajes toman sobre todo una importancia eh, entre toda la clase guerrera, todo el ejército, la familia real, que empiezan a tatuarse para protegerse en las batallas, ¿no? Entonces, se mantiene esta tradición durante muchísimo tiempo en toda la región. Justamente ahí se empieza a mezclar esta idea de que los tatuajes, ciertos tatuajes protegen a ciertas personas de ciertos males. Entonces, aquí pueden ver algunos tatuajes más tradicionales donde se ve que es pues algo muy expandido, ¿no? Aquí eh, bueno, para ustedes es arriba a la izquierda. Es la manera tradicional de hacer los tatuajes en Nueva Zelanda, que es básicamente son como un martillito, tradicionalmente son agujas a base de, ¿cómo se llaman? Huesos de pescado y se le va pegando para ir metiendo la tinta, ¿no? La tinta está hecha de ceniza y grasa que se mezcla para obtener el color negro. Y como pueden ver, generalmente todos estos tatuajes tienen un significado. En Nueva Zelanda y en las islas del Pacífico es imposible tatuarse un diseño así nada más. O sea, cada diseño tiene un significado muy específico, hace referencia a ciertos clanes, a ciertas tribus. Entonces uno no puede llegar a decir, ay, quiero una tortuga porque me gustan las tortugas, porque pues, simplemente esa tortuga tiene una relación muy estrecha con ciertas tribus de cierta isla y si uno no pertenece a eso, pues no lo puede tener, ¿no? Entonces lo mismo vemos en Tailandia y en toda la región del sureste de Asia. Aquí pueden ver diferentes versiones del mismo tatuaje. Cambia el diseño dependiendo de dónde lo haga uno. En Tailandia, en Camboya, en Laos existen estas tradiciones de los sakyans. El más conocido o el más comercial fuera de la región es el tailandés. Los diseños de Laos y Camboya son más difíciles de conseguir porque los maestros tatuadores son menos conocidos. Hay que viajar a regiones muy remotas porque ya esta tradición en estos dos países y en Myanmar ha seguido siendo básicamente parte de la tradición de los monjes que se llaman como errantes. O sea, que son monjes que se adentran durante muchos años a vivir en ascetismo, o sea, totalmente solos en la selva, se supone buscar el nirvana, y ya que regresan llenos de conocimiento, como que intentan repartir su conocimiento a través de los tatuajes, ¿no? En Tailandia ya es una práctica mucho más comercial, entonces ya hay maestros que cobran muchísimo dinero y los que lo hacen de manera tradicional, pues de todas maneras son bastante conocidos y tienen sus estudios de tatuaje en lugares estratégicos, entonces ya uno puede hacer reservaciones, ir a visitarlos y todo este tipo de cosas. Entonces aquí vemos también la diferencia, ¿no? Entre el Khmer
que es el de hasta arriba, el texto de aquí arribita, el Pali, que es básicamente la lengua originaria en la que se transmite el budismo, y el tailandés. Estos son textos que vienen escritos de manera tradicional en unas tabletitas a base de palma. Aquí lo pueden ver muy bien. Básicamente los textos budistas tradicionales, pues son unos libros que es muy, muy angostos, como así de anchos. Entonces uno va desplegando las tabletitas como si fueran luego las persianas que tenemos aquí. Entonces vienen pintadas los textos. ¿Y qué pasa? Pues que se echan a perder muy rápidamente, ¿no? Son muy frágiles. En cuanto hay un incendio, por ejemplo, pues se queman rápidamente y se ha perdido así un montón de textos sagrados con dibujos muy intrínsecos, muy bonitos en los templos tailandeses, además de que no ayuda de que toda la región vive con una humedad gigantesca. Entonces, muy fácilmente se carcome y se pierde este tipo de material. Pero me dirán, bueno, si todos estos idiomas, estos países tienen su propio idioma, su propio abecedario, son similares, pero no son los mismos, ¿por qué se encuentra el Khmer como la base de los tatuajes? Pues es muy sencillo, porque ¿cómo se llama? El reino Gemer fue el primero en básicamente crear su propio abecedario en un momento de dominancia cultural, ¿no? Entonces, ellos absorben el budismo y son los primeros en escribir con su propio idioma los textos y a traducirlos del Pali al Gemer. Entonces, en las muchísimas guerras que hubo entre Burma, hoy Myanmar, Tailandia y Camboya, los Gemeres, pues se estuvieron intercambiando los textos, ¿no? Entonces, cuando ganaba Tailandia, Tailandia se llevaba los textos de vuelta a la capital, y los monjes tailandeses pues aprendían de esos textos las enseñanzas budistas tradicionales. Y así fue como después pues ya se quedó como la lengua franca, el Khmer en estos tatuajes. Y aquí, bueno, para que vean también, bueno, otros diseños tradicionales. Este de señor aquí es de Myanmar. Aquí pueden ver el abecedario tradicional burmés. Esta señora, esta chica es de las tribus Hmong, que son tribus que viven tanto en Laos como en Tailandia y en Myanmar, también con tatuajes muy tradicionales en la cara. Y acá los tatuajes de Lana, otra tribu al norte de Tailandia. Acá más diseños. Ya, estos ya están hechos con máquina, ya se ve la diferencia de la calidad de la imagen, pero pues siguen siendo diseños muy tradicionales, ¿no? Entonces, desgraciadamente se ha perdido mucho de los textos que explican el significado o qué animales exactamente se representa. Algunos dicen que son tigres, leones. Dudo que sean leones porque no existen en la región. Jaguares, puede que sí estemos por los jaguares, pero como ven son de todas maneras diseños pues que hacen referencia a los animales, a las plantas, muy orgánicos de la región, ¿no? Entonces nos vamos ya a los diseños típicos del Sakyan. Como ven, por ejemplo, el de arriba es un Garuda, que ese sí es una ave mítica del budismo. Se supone que el Garuda era el vehículo en el que el avatar de Buda Vishnu se podía transportar de un lugar a otro, y en toda la región tiene un significado muy especial. O sea, el Garuda es, por ejemplo, el signo o el animal que representa a la familia real en Tailandia. También representa a las fuerzas de policía, de las fuerzas armadas. En Indonesia el Garuda es básicamente vamos a decir como que la mascota oficial. Entonces, en toda la región, pues tiene una preponderancia importante.
Y este es un tatuaje que muchos policías justamente se hacen porque creen que los va a proteger de balazos o navajazos o de que les vaya mal en el trabajo, ¿no? Entonces, militares, policías, son gente que tienen este tipo de tatuajes. Además, justamente por ser muy relacionado con la familia real, este tatuaje uno no se lo puede poner debajo de la cintura. ¿Ah? Porque en el budismo Theraveda, la parte más pura de una persona es la cabeza y la más impura son los pies. Vamos a decir que el balance de pureza se encuentra pues, en el ombligo y por lo tanto todo lo que está abajo de la cintura pues está sucio y para arriba más o menos limpio. Entonces no se pueden hacer tatuajes con la imagen del Buda o del Garuda de la cintura para abajo. Otro diseño muy conocido, muy famoso, es este de Ganesh, que pues es una deidad hinduista y que se usa sobre todo para atraer dinero o que nos vaya bien en los negocios, ¿no? Entonces, muchos comerciantes lo tienen o pues gente que maneja dinero para que siga fluyendo el dinero, entonces aquí lo tienen. Y como ven, pues esto es el Gemer, ¿no? Entonces, aquí lo que hacen es que estos diseños que ponen, por ejemplo, en línea, pues tienen un texto random y ya cuando uno va al estudio, el maestro tatuador pone el texto verídico, ¿no? Porque pues no vaya a ser que le roben su encantación que sí funciona cualquier otro tatuador y pues ya cualquiera pueda hacer eh, el charm y que funcione bien. Ya después aquí pueden ver, bueno, este es uno muy tradicional, no hay colores y este pues ya está un poquito más trabajado con un detallito en rojo. O sea, esto también ya se puede hacer porque pues ya los tatuadores son, ya también trabajan en este mundo un poquito más estético al que estamos acostumbrados, ¿no? Y aquí hay pues muchísimos otros diseños de Jans. Estos sí son básicamente pequeños símbolos budistas y cada uno pues tiene un significado muy específico. Generalmente es una incantación. Cuando termina uno de tatuarse, luego tengo un pequeño video ahí, pues el monje bendice el tatuaje, hay toda una pequeña ceremonia para que pues se llene de poder el tatuaje, ¿no? Entonces anualmente hay que regresar al templo para que lo vuelvan a bendecir y que siga estando activo, por así decirlo. Y pueden ver, pues ahí el tamaño que representan, ¿no? Son chiquititos, son tatuajes de 2 centímetros por 2 centímetros o 5 por 6, o sea, son verdaderamente diseños muy, muy pequeños, pero imagínense, pues hay gente que está completamente tatuada todo el cuerpo con estos textos, ¿no? Algo también que es bastante interesante es que de manera tradicional un monje, por ejemplo, no podría tatuar a una mujer, porque el monje no tiene prohibido el contacto con las mujeres. Entonces, ya hay, por así decirlo, dos vertientes. La tradicional, donde uno se iba a un templo específico y ahí solo son monjes, como este señor tatuando, y solo pueden tatuar a hombres. Y de esta manera, para que uno lo tatúen, uno tiene que llegar y dar una ofrenda. Eh, el monje la acepta y el monje, uno no puede decidir el tatuaje que uno quiere, sino que uno se entrevista con el monje te hace mil y un preguntas sobre tu vida, sobre qué es lo que estás, a qué te dedicas, qué es lo que quieres hacer en los próximos 5 años, y a partir de eso te dice, pues el tatuaje que más te conviene es este. Y este solo va en esta parte del cuerpo. Entonces, aceptas o no aceptas que te lo hagan. Ajá. Y eso es algo muy diferente a lo que estamos nosotros acostumbrados. Porque uno llega y dice, ah, no, yo quiero este tatuaje y lo quiero aquí. Así no funciona esto, ¿no? Entonces, a mucha gente le hace un shock ir al templo y que le diga, no, 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 yo quiero este tatuaje, no, pues ese no puedo hasta hacerte ese tatuaje, ¿no? Entonces, a ti te toca este. Ah, es que no me gusta ese diseño. Pues, con la pena, no te vas a tatuar aquí. Eh,
Y entonces está esa versión tradicional de hacerlo en los templos. Y ahora están los ajans, que son los maestros, que eran monjes que dejaron el hábito, la túnica, entonces ya son civiles y ya por lo tanto pueden tatuar a quien quiera. Y ahí ellos pues ya no son tan fijados en la tradición y uno sí puede, ya le cobran a uno, ya te dicen, pues te cuesta tanto y ya te puedo hacer el diseño que quieras, casi donde quieras, ¿no? O sea, muchos no siguen manteniendo esa eh, regla de, pues abajo de la cintura no se va a hacer, ¿no? Digo, vamos a ver que más adelante, pues, dependiendo quién lo pida, se, se puede, ¿no? Entonces aquí tienen, pues, algunas fotos de cómo estos maestros trabajan. Pueden ver, pues, qué tan largas llegan a ser las agujas y, pues, cómo están aquí, pues, un poquito, no hay que fijarse un poco en el nivel de salubridad en el que uno se va a tatuar. O sea, no, estos templos no tienen ese nivel de limpieza a los que estamos acostumbrados en los estudios profesionales, pero bueno, como yo les digo, por el momento nadie se ha enfermado, entonces lo siguen haciendo así. Eh, esta es la otra versión. Entonces, este ya no es un monje, este ya es un maestro tatuador, Ajahn Nen, que antes de la ceremonia se pone esta máscara tradicional de un ermita, de un monje ermita, para que los espíritus budistas vengan a él. Esta es la ofrenda que este chico le hace antes del tatuaje, entonces la acepta. Aquí durante la entrevista, todo lo que le está preguntando, qué es lo que se van a hacer, y ya después pues se decide, ¿no? El diseño que se hace. Entonces, a ver si se ve. Así es como se trabaja. Como ven, pues la puntita ya se cambia, ya nada más una puntita de plástico con las agujas y ahí es como entra. Pero son rapidísimos. O sea, yo fui a un templo, bueno, mi tatuaje debe de ser como del tamaño de la mano, pues yo me esperaba que estuvieran ahí pues una hora y media y en 25 minutos, órale, vámonos para afuera, ¿no? Entonces, los diseños son muy habilidosos ya con el manejo de la aguja y la manera en la que trabajan, pues es bastante impresionante, ¿no? ¿Qué pasa? Que a pesar de que en los siglos XIV, XV estuvieron muy en boga, a partir de que llegan los europeos y los colonos, pues están los tailandeses forzados a modernizarse y por lo tanto los fuerzan a esconder los tatuajes y a vestirse de manera occidental. Entonces en ese momento se pierde mucho la tradición del tatuaje. Ya toda la gente que estaba tatuada los esconde e inclusive en la familia real, por ejemplo, ya la gente ya no se tatúa. Entonces la gente de alto poder adquisitivo pues ya lo ve mal, ya se ve como de gente de bajos recursos, ¿no? Lo que está pasando también es que hay un revival, o sea, aquí por ejemplo, Ajahn Nugampai, el de aquí arribita, es que se volvió muy famoso a finales de los 90, principios de los 2000, por tatuar a Angelina Jolie. Ajá, entonces aquí está Angelina Jolie con sus tatuajes tradicionales tailandeses. Pues esto como que le dio un revival gigantesco al tatuaje tailandés y pues ya extranjeros, pero también tailandeses se volvieron a interesar en la escena del tatuaje, ¿no? Entonces también existe para justamente la gente que cree en los tatuajes y en la protección que le otorgan estos tatuajes, pero que no se lo quieren hacer de manera permanente, los hacen con aceites. Entonces les ponen a uno pues sí, esta calca y lo tatúan a uno con un aceite. Entonces queda la marca del tatuaje durante como 2 o 3 semanas y después desaparece por completo. Pero se supone que sí está la incantación, se supone que sí está el diseño
Y entonces, por ejemplo, muchas mujeres o mucha gente de dinero que no quiere tener el tatuaje de manera permanente, se hacen estos tatuajes de manera regular. Ajá. Y pues es una manera de seguir con estas creencias sin tener que, pues, vamos a decir que marcar el cuerpo de manera permanente, ¿no? Y el último caso, en el que por eso les decía que pues depende de quién lo haga, se pueden saltar algunas reglas, es Ed Sheeran. El año pasado se tatuó también en Tailandia y a él sí le hicieron uno debajo de la pierna. Ajá. Él se hizo dos tatuajes, uno en la espalda y este debajo de la pierna, pero cuando publicó su foto, sí hubo mucha gente que lo criticó. Y dijeron, ¿qué onda? Pues esto no se supone que no debería de ser, ¿no? ¿Por qué? O sea, nada más se lo hicieron porque pues, es famoso y quién sabe cuánto le habrá cobrado el maestro tatuador, ¿no? Entonces como que le salió el tiro por la culata ahí al maestro tatuador. Digo, hacer una cita con él ahora, pues hay que estar meses de antelación y sí cuesta ya, pues casi $1,000 la sesión, ¿no? Entonces, eh, esto sigue, esto de los tatuajes tailandeses sigue en evolución. No sé si ustedes siguieron las noticias. El año pasado, este pequeño eh, hipopótamo bebé pigmeo Mudeng se volvió como una sensación en internet y rápidamente también aparecieron pues tatuajes con el diseño de Mudeng para todo, ¿no? Para la buena suerte, para el dinero. Entonces, pues esto del budismo y de los tatuajes sigue vivo, sigue adaptándose a los gustos y las necesidades de la gente en toda la región. Y yo creo que va a seguir en evolución, ¿no? Esto llegó para quedarse, pues ya llevamos miles de años con ellos y no va a parar aquí. Al contrario, creo que está más vivo que nunca y este ejemplo de Mudeng lo demuestra. Así que creo que estamos perfectamente a tiempo para preguntas, para más detalles, si así lo desean, sobre pues budismo, sobre tatuajes, sobre la duda que tengan, más que bienvenida. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo. Muy interesante tu charla. Sobre todo, fíjate, ahora que tú lo mencionabas que está relacionado precisamente con cuestiones religiosas, pues aquí también de cierta manera. Por ejemplo, cuando tú dices que se tatúan algunos elementos que significan o que representan la protección para protegerse, y después cuando mencionabas lo de los comerciantes, bueno, aquí también me vino tenemos un caso muy particular que es San Judas Tadeo. Ujú. También la mayoría de los comerciantes te lo tatúan. Yo no sé si tú has visto que te lo tatúan precisamente porque ellos creen que él es el que los ayuda a mejorar tu negocio, a obtener ingresos y demás, ¿no? Entonces, muy interesante eso, pero tampoco, también estaba pensando que en México últimamente se han puesto de moda los tatuajes. Tú lo puedes ver, o sea, no tengo que decir, todo el mundo lo podemos ver el día a día, pero anteriormente también estaban relacionados con algo negativo. O sea, tú no podías lucir un tatuaje porque eso lo veían mal, socialmente. Afortunadamente, hoy en día creo que ha ido desapareciendo eso y cada vez tú ves más desde jóvenes, no solamente adultos, que se hacen sus tatuajes y en lugares visibles, ¿no? Entonces, es la relevancia que ha tomado el tatuaje. Y bueno, yo también te quería preguntar, por ejemplo, tú decías que los maestros que son monjes, en algún momento cuando dejan de serlos, ellos no tienen ninguna restricción para poder cobrar. O sea, en ese sentido, porque supone que No. ya fueron monjes, Ujú. que de pronto dejaron el hábito y demás, pero pues, Sí, no, de hecho, cuando son monjes tienen un montón de restricciones. Eh, por ejemplo, no pueden cocinar, no pueden tocar. De hecho, tienen que salir a pedir la comida. Entonces, todos los días, a partir de las 5 de la mañana, en todo Tailandia, bueno, en todo el sureste de Asia, uno ve a los monjes salir de los templos con unos cuenquitos a pedir comida. Y entonces la gente les da de comer, literalmente. Entonces, no tienen prohibido tocar el dinero, la gente les da también pues túnicas nuevas, eh, las ofrendas que uno les hace, uno puede comprar desde túnicas hasta unas como
cajitas transparentes donde viene todo lo necesario para vivir durante un mes, por ejemplo. Entonces, tienen un montón de restricciones y se supone que la última comida que tiene un monje es a las 12 del día y después no pueden comer nada hasta las 8 o 9 de la noche. Ajá. Entonces, eh, están acostumbrados a ese tipo de restricciones. Y ya cuando deciden, no, pues, ¿saben qué? Pues ya aprendí suficiente, pues ya me conviene salirme de aquí y pues sí lo monetizan muy bien, ¿no? O sea, hay monjes que ganan, bueno, maestros tatuadores que ganan muchísimo dinero. Además de que no solo se dedican a eso, hay también toda esta creencia pues pues en la magia negra, la magia blanca, alrededor del budismo. Entonces muchos de estos tatuadores también hacen este tipo de amarres y cosas por el estilo, ¿no? Entonces hay toda una industria alrededor del budismo que permite que vivan bastante bien. Gracias. Pues ahora ustedes tienen la palabra. Si alguien quiere hacer algún comentario, una pregunta a nuestro ponente, adelante, por favor. ¿Quién dice yo? Estos tatuajes son o este estilo de tatuaje, la simbología específica es exclusiva al sureste de Asia o también va a otros países budistas, como India o China o Japón. Este estilo, así de nada más la línea, es muy del sureste de Asia. Ajá. Los tatuajes japoneses son muchísimo más intrínsecos, mucho más detallados, pues más trabajados, por así decirlos, ¿no? La técnica tradicional japonesa del tatuaje también es muy similar a la de Nueva Zelanda, es decir, que ajá, con agujas te lo van metiendo capa a capa. Entonces son tatuajes que tardan muchísimo tiempo en hacerse. Y generalmente allá sí todavía tienen, en Japón, por ejemplo, todavía tienen esa connotación súper negativa de los yakuza, de las mafias japonesas, ¿no? Entonces, por ejemplo, inclusive uno como extranjero, si uno trae tatuajes, no lo dejan meterse a los onsens, a los baños tradicionales japoneses, aunque claramente uno como extranjero no tiene absolutamente nada que ver con la mafia japonesa, pero bueno, así es la cosa, ¿no? Entonces, sí, esto es muy del sureste de Asia. Ya después, cuando uno va cambiando, o sea, aquí lo ves, ¿no? Esto es muy de las islas del Pacífico y pues es un estilo también muy diferente del que vemos, ¿dónde está el short? Del que vemos aquí. Entonces, sí cambia mucho el diseño de un país a otro, ¿no? Además, digo, la palabra tatú viene del polinesio, tatao, que significa pegar. Tatao es pegar dos veces. Y de hecho, sac es pinchar. De hecho, entonces ya vemos que ahí más o menos la idea viene de lo mismo, ¿no? Vamos a picar la piel, o vamos a pegarle, vamos a meter la tinta. Ujú. ¿Alguien más? A ver, Pues, pues es muy interesante cuando habla de famosos que se van a tatuar estos tatuajes. ¿Usted considera que esto podría ser apropiación cultural? Pues yo creo que mientras respeten las reglas, no. Mientras lo hagan de manera tradicional, no debería de ser una apropiación cultural. En ese caso, pues básicamente uno ya no se podría tatuar nada, ¿no? Estaríamos limitándonos a tatuarnos simplemente lo que se pueda tatuar un diseño, pues nosotros nos tocarían solo los diseños aztecas, por así decirlo, y se acabó. Al contrario, yo creo que está bien que este tipo de subculturas, por así decirlo, tengan un poquito más de eco a nivel mundial. Creo que el ejemplo de Angelina Jolie fue muy bueno para ellos porque estaban pues muy desconocidos fuera de Tailandia y esto les dio un impulso gigantesco. Y creo que justamente a lo mejor el ejemplo de Ed Sheeran no fue el mejor y no es apropiación cultural, pero se le dijeron, güey, lo que hiciste está mal. O sea, eso no se debería de haber hecho, deberías de haber respetado. O sea, el maestro te debería de haber dicho no. O sea, por más que seas Ed Sheeran, pues eso no se puede hacer ahí, ¿sabes? Y con la pena.
Digo, hay muchos turistas que sí les cuesta aceptar que pues en esta creencia del tatuaje en Tailandia, bueno, en el sureste de Asia específicamente, pues uno no escoge el tatuaje que a uno le guste, sino que más bien a uno le ponen el tatuaje que le conviene y que se supone que te va a ayudar a obtener tus metas. Y creo que ahí es donde está la diferencia. O sea, yo, por ejemplo, a mí el maestro tatuador me quería hacer eh, uno de estos, pero yo ya tengo un tatuaje ahí. Y me dijo, bueno, entonces el segundo que te recomendaría sería este. Y dije, bueno, pues ese. O sea, yo porque la verdad no me importaba qué diseño, yo solo quería pasar por la experiencia de ir al templo, de hacer la ofrenda, de hacer toda la ceremonia. Entonces sí, dale, ¿sabes? No me importaba tanto el diseño, era más bien la experiencia de hacerlo. Ujú. Tenemos una última pregunta. Sí. Bueno, yo tengo una duda. Yo no he tenido la oportunidad de ir allá a Asia, ¿no? Pero sí, sí he estado como informándome del budismo y así, ¿no? Entonces, no sé si cómo lo vean de aquel lado o de aquel lugar, pero a mí me parece como una contradicción, ¿no? Porque en sí se están apropiando de algo o de una filosofía, de un concepto profundo y lo están plasmando en su cuerpo, ¿no? Entonces, de acuerdo al budismo, pues tiene un concepto del apego en el que pues debes dejar como ir todo ese tipo de cosas, ¿no? No sé cómo lo vean de aquel lado, pero me parece que pues los tatuajes es eso, ¿no? Te apropias y justo como ha pasado con las estrellas de Hollywood o como dijo la compañera, como que te apropias de ese concepto y lo quieres como mantener en tu cuerpo, más allá de lo filosófico y lo profundo, ¿no? Entonces no sé cómo lo vean como de aquel lado y si en algún momento el budismo llegó a cada una de estas zonas, cómo lo maneja cada país o cada latitud, ¿no? Eso, pues me quedo como preguntándome eso. Bueno, a ver, no me metí a eso porque pues eso es otra plática, ¿no? De cómo llega la religión allá, pero eh, originalmente pues son animistas, creen en los fantasmas, en los espíritus. De hecho, Tailandia es el perfecto ejemplo, de hecho toda la región es el perfecto ejemplo de eso. Todavía creen muchísimo en eso. Cuando uno ve los árboles enormes, siempre creen que hay un espíritu viviendo en esos árboles, entonces los decoran. O cuando construyen una casa nueva, siempre se crea, lo primero que se pone es una casa de los espíritus, porque uno va a le va a quitar el hogar a los espíritus que viven ahí para construir la casa propia. Y después llega el hinduismo. Entonces ahí es donde se mezclan pues estas imágenes de Ganesh, de Vishnu, todo ese tipo de cosas. Y hasta después llega el budismo, ¿no? Entonces, aunque el budismo se ha impuesto, pues todas estas tres religiones, por así decirlo, siguen conviviendo en el día a día en toda la región. Entonces, sí, si lo vemos de una manera súper tradicional budista, pues sí, estás, te estás pegando algo para apropiártelo y que te proteja y pues estás en contra de todo lo que es el budismo, que es básicamente corta todos tus, sí, todo lo que te mantiene aquí en la tierra, ¿no? O sea, ya sea bueno o malo o que te cause dolor o lo que sea. Entonces, aquí yo creo que ya es una manera popular, muy popularizada de creer en el budismo, que tiene pues ya sus tradiciones de cientos de años a través de la protección. O sea, esto sí se crea básicamente como una protección cuando uno va a la guerra. Ajá. En todas estas tribus del norte, del Lana, de los eh, vietnamitas y todo, son los hombres los que estaban tatuados porque eran los que se peleaban y porque además pues asusta cuando ves a, no sé, 150, 200 personas completamente tatuadas gritándote y corriendo hacia ti con armas, pues es diferente, inclusive hasta los chinos se sacaban de onda, ¿no? Que venían con sus armadas muy bien establecidas. Entonces, creo que viene de ahí también. Entonces es una mezcla de, de, de- de creencias anteriores al budismo eh, que se ven reflejadas ya hoy en día, ¿no? Pero pues es como
cuando hoy nos preguntamos, bueno, ¿y la Santa Muerte qué? ¿No? Pues la gente que se tatúa la Santa Muerte, no por tener a la Santa Muerte son satánicos o lo que sea, pues ya se ha popularizado muchísimo esa imagen. Muchas gracias, Pablo. Pues bueno, con esta pregunta cerramos la mesa redonda. Quiero agradecer nuevamente a nuestro ponente y pues les pido a ustedes que le demos un aplauso, por favor. Y muchas gracias. Y pues también quiero aprovechar el momento para invitarlos a que sigan todas las actividades que organiza el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África. Síganos en redes sociales, la que sea de su preferencia. Estamos en todas, excepto en TikTok.